Porque la prensa tradicional de Colombia, la de los 3 hombres más ricos del país, llegó a afirmar que la ciudad de Bogotá estaba llena de estudios de metro, que llevábamos como un siglo haciendo estudios, y hay gente que cree que hay un cuarto lleno de papeles, de planos, de estudios del metro. Yo les quiero decir que la ciudad de Bogotá nunca tuvo un estudio de metro, de ingeniería para la ciudad de Bogotá. Tuvo mapas donde trazaba la gente con tiza una línea donde supuestamente iba a pasar el metro. Después que se acabó la tiza, empezaron a hacerlo con marcadores, pero nunca existió en la ciudad de Bogotá un estudio de ingeniería para hacer la primera línea del metro de la ciudad de Bogotá. Por primera vez ese estudio existió hasta el nivel de ingeniería de detalle, es decir, pasó por las fases de prefactibilidad, factibilidad y finalmente diseño, que es como los ingenieros consideran que ya un estudio está maduro para comenzar a construir. Pues el metro de Bogotá tuvo su primer y único hasta este momento estudio maduro para comenzar a construir los diseños de la primera línea en la administración de la Bogotá humana. Y les quiero decir que el candidato Vargas Lleras en el día de ayer dijo por radio a Vicky Dávila que sí, habíamos hecho los estudios, pero que no habíamos conseguido la financiación. Mentira. Hasta su mismísimo jefe, el presidente actual de la República, adjudicó los fondos y en el distrito nosotros colocamos la otra parte de los fondos de tal manera que el 100% del metro, de acuerdo a los estudios de ingeniería, estaban completamente financiados desde el año 2014 en la ciudad de Bogotá. La pregunta es, si se tenían los estudios y se tenía la plata, ¿por qué no se comenzó la licitación? Porque no les quedaba a ellos nada. Para construir. La respuesta, sí se comenzó la licitación. Duramos meses con el gobierno nacional estructurando la licitación para construir. Y adivine quién interrumpió el proceso. Peñalosa. Peñalosa, que tenía un amigo en el gobierno central. Adivinen quién era. Vargas Lleras. Entre Vargas Lleras y Peñalosa, y un Santos que apenas Vargas Lleras grita, empieza a hacer así, terminaron suspendiendo el proceso licitatorio de la primera línea del metro subterráneo de Bogotá. Unos trenes que hubieran permitido, precisamente porque no se usa conductor, porque sus costos de mantenimiento son inferiores, porque se lleva más pasajeros dignamente por unidad de tren que los buses. Son trenes que llevan hasta 2000 personas en un solo tren de vagones, que usa electricidad y no gasolina ni diésel, y que la electricidad es más barata para mover los vehículos que la gasolina y el diésel. Eso hubiera significado que los pasajes, el costo del transporte fuera menor que el que actualmente se está pagando en estos buses anacrónicos, que es en lo único que se puede mover la ciudadanía bogotana. Sobre esa base entonces hay una propuesta de gobierno nacional. ¿Para qué queremos
queremos ser presidentes de Colombia, ¿en qué puede eso beneficiar a la ciudadanía bogotana? Bueno, es el presidente que, al ser el jefe del Estado, que es el dueño de los recursos públicos, que en un 70% financian la primera línea del metro subterráneo de Bogotá, entonces si el presidente es Gustavo Petro se compromete ante ustedes que ese proceso de licitación que suspendió Peñalosa y Germán Vargas Lleras en contra del interés de Bogotá continúa el 8 de agosto. Y que la primera obra de la ciudad de Bogotá y la más importante en la historia de la ingeniería de Colombia desde los tiempos del Canal de Panamá que nos robaron, será la primera línea del metro subterráneo de la ciudad de Bogotá, tal como se diseñó de acuerdo a la ingeniería básica avanzada entregada en el año 2014. No vamos a construir un metro de mentiras, como se está proponiendo actualmente, que al ser elevado por encima de la Caracas, con una poca capacidad de movilidad, lo que está buscando es mantener la demanda actual sobre los buses rojos del Transmilenio en la Caracas, llevando a la población en iguales condiciones de indignidad como hoy la vemos. El compromiso de la Colombia humana es que a partir del 8 de agosto de este año comienza la licitación del metro subterráneo de Bogotá, así a Peñalosa no le guste. Y para ello necesitamos la votación mayoritaria de la ciudadanía bogotana. No nos van a embolatar lo que ya estaba estudiado y lo que ya estaba diseñado. Teníamos un cable en Ciudad Bolívar que se está haciendo. Si no firmo el acta de inicio, me lo suspende Peñalosa. Lo único que logró hacer fue cambiarle el nombre de Metrocable, ya sabía que se iba a tirar el metro, a Transmicable. Lo volveremos a llamar Metrocable. Pero sí se la tiró, aún teniendo los estudios de diseño, el cable a San Cristóbal. Y está aquí uno pendiente. En realidad el cable a San Cristóbal llega al límite entre San Cristóbal y Usme por arriba. Pero aquí hay necesidades de hacer más metrocable. Por las pendientes que ustedes conocen y las lejanías, aquí tiene que hacerse el tercer cable de la ciudad de Bogotá, desde la parte alta, ya en Alfonso López, quizás más arriba, hasta el portal de buses de Transmilenio para acortar los tiempos de los viajes. Un cable vale 250.000 millones de pesos, más o menos. Eso vale el de Ciudad Bolívar. Una troncal de Transmilenio se está poniendo hoy, si no se roban la plata, entre 3 billones y 4 billones de pesos. Miren ustedes las prioridades. Claro, el cable no nos sirve en lugares planos, pero en este tipo de barrios a donde se ha tenido que encaramar la población desde hace décadas, el cable es fundamental. Y sobre todo si podemos ligar el cable al metro.
Ahí, en ese momento en que podamos ligar cables y metro, los buses no desaparecerán de todas maneras. Tendremos, por lo menos, dada la actual tecnología, el mejor modo de transporte que pueda haber en una ciudad moderna. Por eso, la Colombia Humana continúa el trabajo de la Bogotá Humana en términos de dotar a la ciudad de Bogotá de lo que ya están los estudios: el metro, los cables, los tranvías. Los tranvías son el tren de cercanías que permite juntar a Suacha, que permite juntar a Faca y los municipios vecinos, a Zipaquirá y los municipios vecinos con el centro de la ciudad. Primer eje. Segundo eje. ¿Qué nos tumbó Peñalosa en términos de reequilibrio con la naturaleza? Ustedes también lo saben, no hay que explicarlo mucho. Si vamos hacia el norte, Peñalosa propone la expansión urbanística de la ciudad por encima de la reserva Tomás van der Hamen. Si vamos hacia el oriente, Peñalosa propone, siendo una reserva nacional, usar la franja de adecuación, que son 50 metros, hacia arriba para urbanizar. ¡Que vivan los humedales! Si vamos hacia el sur, aquí, y nos vamos hacia la salida de Usme, bien allá, ustedes han visto cómo van creciendo las urbanizaciones, casi que tocando el páramo. Entre más lejos viva la persona con necesidades, porque allá es donde terminan viviendo, cada vez más lejos, más tiempo tienen que usar, dado que los puestos de trabajo no están aquí, sino más al centro, más tiempo tienen que usar en su vida para poder ir a estudiar en una universidad o trabajar. Más tiempo se carcome la existencia. Más difícil se hace la vida, y no solamente más difícil, sino más costosa. Nuestra crítica a los programas de vivienda de Vargas Lleras consiste precisamente en eso. Ahora que he tenido que recorrer el país, he visto, por ejemplo en Tunja, cómo los edificios hechos a partir del programa de vivienda gratuita se están cayendo. O cómo existen barrios que uno dice, ¿cómo la gente sale de ese barrio y llega al centro de la ciudad? Si está tan lejos que obligatoriamente o tiene que comprarse una moto, o si es que tiene con qué, o tiene que subirse todos los días a un bus con unos costos de transporte que le quita por lo menos el 20% de su salario, que ni siquiera alcanza a ser el salario mínimo. La ubicación de la vivienda de la población puede ser tan lejana donde trabaja que termina quitándole los escasos ingresos que consiga a partir del trabajo. La ubicación de la vivienda también es un factor que puede superar la pobreza. Pero eso no piensan los constructores grandes de Colombia. Les importa un bledo. El negocio consiste en construir donde digan. Y peor aún, eso no piensan los actuales poseedores de lotes de engorde en los bordes de la ciudad, que le aumentan 3 ceros al patrimonio simplemente si un alcalde decide urbanizar ese tipo de terrenos en contra del interés general. Por eso el sur de Usme está cada vez más urbanizado, sin mayores colegios, sin hospitales, sin centros de salud, sin universidad, sin trabajo allá. La gente termina viviendo en un gueto, en un problema. Al principio agradece la vivienda, pero después, cuando empieza a vivirla, se da cuenta del problema. ¿Qué proponemos nosotros?
Nosotros proponemos reequilibrar la ciudad de Bogotá con la naturaleza. Eso significa que la reserva Tomás Van der Hamen se respeta porque se respeta. El ministro o la ministra del Ambiente de la Colombia Humana no va a permitir la urbanización de la reserva Tomás Van der Hamen.